Hola de nuevo, vamos con el último vídeo de esta lección y en este caso vamos a ver las condiciones de corte para un torneado correcto, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero en esta plantilla vamos a ver, bueno, seis aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para un buen mecanizado. El primero, o los dos primeros, serían las revoluciones por minuto, ¿vale? Que, bueno, tengo con el símbolo N. La revolución es la velocidad de giro del husillo o el plato de garra, ¿vale? O sea, la velocidad a la que estamos girando la pieza, ¿vale? No tiene más misterio, revoluciones por minuto. Y la velocidad de corte, que se parece mucho, por eso lo pongo como las dos cosas unidas, es la velocidad a la que el filo de la herramienta pasa por la pieza, ¿vale? Eh, Vamos a centrarnos solo en esto y ahora vuelvo a esta plantilla, ¿vale? Para hablar del avance, las pasadas, los kilovatios de potencia y el ángulo de posición. Vamos a centrarnos solo en estos dos factores, ¿vale? Revoluciones y velocidad de corte. Entonces, vale, como podéis ver, la velocidad de corte o las revoluciones, ¿vale? Al final no deja de ser prácticamente lo mismo. La diferencia es que las revoluciones por minuto es a la velocidad que gira el husillo y la velocidad de corte es a la velocidad en metros por minuto que la herramienta roza con la pieza. Entonces las dos cosas van relacionadas. ¿Qué pasa? Cuanto mayor sea el diámetro o menor, la velocidad de corte va a cambiar. Si nosotros tenemos las mismas revoluciones por minuto en diferentes diámetros, evidentemente la velocidad de corte va a ser superior en un diámetro más pequeño, ¿vale? Entonces por eso normalmente en un torno de control numérico, cuando hacemos un refrentado que vamos de diámetro mayor a diámetro menor, procuramos que la velocidad de corte cambie, ¿vale? Hay una función que nos hace que las revoluciones vayan cambiando para mantener siempre la misma velocidad de corte. Dependiendo de qué diámetro estemos, las revoluciones van a ir aumentando para que la velocidad de corte sea siempre la misma, aunque el diámetro sea menor, ¿vale? Como podéis ver en la fórmula, la D de diámetro afecta, ¿vale? Entonces, ¿qué afecta a estas fórmulas? El pi, afecta el diámetro, afecta las revoluciones y afecta un factor de la fórmula que es 1000, ¿vale? Esta fórmula de la velocidad de corte, que ya os digo que lo normal es que la velocidad de corte os la dé el fabricante de la herramienta, porque ya lo tienen calculado, ¿vale? Porque al final o calculamos una cosa o calculamos la otra. Si no tenemos ni la velocidad de corte ni las herramientas, algo nos tenemos que inventar, ¿vale? Tenemos que tener datos históricos o de cosas que nosotros sepamos, ¿vale? Para el caso, si la velocidad de corte nos la dan, pongamos que tenemos la velocidad de corte de 100 para una herramienta de diámetro 63, o algo que un ejemplo, pues esta fórmula pasaría a ser esta de aquí, ¿vale? Si despejamos las revoluciones, pasaría a ser pues una fórmula que seguramente habéis visto mucho en el curso de torno, lo hemos hablado varias veces, y de hecho esto es como algo, si habéis hecho el curso de torno o el de fresadora, veréis que ya he hablado de esto. Para el caso, si tengo estas revoluciones por minuto, pues tenemos un cálculo aquí, ¿vale? Pues 1000 por la velocidad de corte dividido entre pi por el diámetro nos da pues 505 revoluciones por minuto. 505,51, 505. Al final esto no deja de ser un dato teórico, con lo cual siempre se puede redondear. Podríamos poner 500 y no pasaría nada, ¿vale? Entonces, bueno, esto serían las revoluciones que van asociadas a la velocidad de corte. Esto por un lado, ¿vale? Necesitamos saber a qué revoluciones tenemos o podemos trabajar con la herramienta que tenemos, ¿vale? Por esto, lo que os comentaba de que el fabricante te va a dar la velocidad de corte, porque no es lo mismo trabajar con una plaquita de metal duro que con una de Cermet, que con una de nitruro de boro, ¿vale? Va a cambiar mucho la cosa. Por otro lado, tenemos el avance, ¿vale? El avance en milímetros por revolución, ¿vale? Cuánto va a avanzar cada vez que gira la pieza. Y tenemos la profundidad de pasada, ¿vale? El avance, evidentemente. Todos sabemos lo que es, cuánto se va a mover la herramienta respecto a la pieza. Y la profundidad de pasada, pues, es evidente, ¿no? Cuántos milímetros va a mecanizar, teniendo en cuenta pues, un ángulo de 90 respecto al avance, ¿vale? Entonces, aquí sí que hay bastante controversia y de hecho yo creo que en el curso de torno hay alguna cosita que deberíamos mejorar para la explicación, pero si nos venimos aquí, claro, el avance es la distancia que recorre la punta de la herramienta a lo largo del mecanizado por cada vuelta que da el husillo, ¿vale? O sea, las revoluciones por minuto mezclado con el avance nos va a dar, ¿vale? Milímetros revolución, ¿vale? La profundidad de pasada se verá afectada por la longitud máxima de la plaquita. Claro, no podemos meterle una pasada más grande de lo que la plaquita nos permite, ¿vale? Entonces cada plaquita debe tener también, acordaros de cómo era la viruta en las fotos que os enseñé en el vídeo anterior. Entonces tenemos que tener en cuenta también que la profundidad de pasada no siempre es la que nosotros queramos.
Es recomendable que la profundidad de pasada sea superior al radio de la punta, esto ya lo hemos comentado, y el radio de la punta afectará al acabado superficial, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí una formulita, que bueno, no sé hasta qué punto me gusta, lo que pasa es que luego lo podemos mejorar. Entonces, la formulita esta es, bueno, tenemos una relación de 1 a la 10 entre el avance y la profundidad de pasada, y con un ejemplo de una profundidad de pasada de 2, nos da que 1 a la 10 por 2, ¿vale? Pues nos da unos milímetros por revolución de 0,2, ¿vale? Vale, esto tendría en cuenta solo el avance y tendría solo en cuenta la profundidad de pasada que nosotros decidimos darle, teniendo en cuenta pues la herramienta que tenemos y las posibilidades que esta herramienta tiene, ¿vale? Pero a mí me gusta más tener en cuenta otra tabla a la hora de calcular el avance, que sería el avance de la herramienta valorando el acabado superficial, ¿vale? Entonces esta tabla es muy útil, ¿vale? Lo normal, un trabajo normal, pues con calidad superficial buena, pues sería tener una rugosidad media de 3,2, 1,6, bueno, por ahí, ¿vale? Todo esto sería una calidad buena. Y entonces, claro, estamos hablando de una rugosidad, bueno, esto sería un ISO, ¿vale? Entonces, para calcular esta rugosidad, vamos a esta otra fórmula, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, tenemos el RA, que es la rugosidad, el avance que hemos calculado, y el radio de la plaquita, ¿vale? En esta fórmula entra el radio de la punta, ¿vale? Con lo cual, si tenemos que el RA es el avance al cuadrado dividido entre 8 por el radio de la punta, tendríamos que sería 5 micras, ¿vale? 5 micras, si nos venimos por aquí, 5 micras, veis, entre 3,2 y 6,3, pues un acabado entre N8 y N9, entre medio y bueno. Entonces, si este acabado nos sirve, ¿vale? O sea, al final un acabado entre medio y bueno, pues yo no os puedo enseñar una pieza ahora y deciros, ¿veis? Esto es un acabado entre medio y bueno. Pero os podéis hacer una idea de qué pieza va a quedar, ¿vale? Pero, claro, yo puedo coger y decir, no, ni de broma, yo quiero un acabado muy bueno, ¿vale? Porque mi cliente me lo exige y tal. Al final esto, tened en cuenta que nosotros hacemos piezas para clientes, hacemos piezas para personas y las personas exigen y sobre esa exigencia nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Con lo cual, si queremos cambiarlo, lo que hacemos es venirnos a esta otra fórmula, ¿vale? Que es como es despejar el avance, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues lo cambio, ¿no? Yo cojo y digo, bueno, pues yo tengo aquí 8, ¿vale? Porque no es del todo despejar la V, es otra fórmula, pero 8 por el radio de la punta por el RA dividido entre 1000, ¿vale? Entonces, bueno, no, perdón, sí que es despejar la fórmula, claro. Sí, ahora estaba yo confundiéndome con otra fórmula. Esta exactamente es la misma, pero despejando el avance. Y fijaros qué hago aquí. En vez de decirle un RA de 5, que es lo que me ha dado antes, le digo, no, yo quiero un RA de 3,2. Con lo cual, en vez de salirnos un avance de 0,2, nos sale un avance de 0,16 milímetros por vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero tened en cuenta esta pequeña fórmula un poco tonta, ¿vale? El avance es igual a 0,1 por la pasada, ¿vale? Que esto suele funcionar bastante bien, pero es una fórmula muy simplona, ¿vale? Con lo cual, mejor tened en cuenta la rugosidad superficial, ¿vale? Para tener claro, bueno, pues eso, qué avance de la herramienta le vamos a tener que dar, ¿de acuerdo? Y entonces todo esto, cuando tengáis todo esto en cuenta, pues entonces ahí ya cuando empecemos a mecanizar, mirar qué viruta os está dejando este avance, ¿vale? Qué viruta y qué acabado, ¿vale? Eso os ayudará mucho a tener en cuenta si el avance puede ser mayor, puede ser menor. Al final, los datos históricos en este aspecto son muy importantes, porque todo esto es teoría, ¿vale? Y luego llevado a la práctica, siempre hay cosas que cambian, siempre hay variables. Podemos tener el frío del taller, el calor de la pieza, yo qué sé, que no esté bien reglada el torno y vibre un poco, entonces ciertos avances no los tolere bien. 1000 cosas que tener en cuenta que en la teoría no salen, ¿vale? Y luego para rematar esta lección, ¿vale? Este vídeo y esta lección, pues tendríamos que tener en cuenta algo que yo, la verdad, nunca me lo había planteado, porque no trabajo con cosas muy brutas, pero depende qué materiales, depende qué avances de desbaste y depende qué máquina vieja tengas, pues la potencia del motor, ¿vale? La potencia de tu máquina, la potencia necesaria para que el mecanizado pues tenga un límite, ¿no? Al final todos los motores, todas las máquinas tienen un límite de potencia, pues este límite hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces,
Por un lado tenemos la potencia, por otro lado tenemos el ángulo de posición de la herramienta, ¿vale? Que se mide en relación al ángulo de avance. Afecta a la potencia de la máquina ya que cambia la longitud de corte, ¿vale? Tenemos un pequeño cambio aquí de la longitud de corte que eso afecta a la potencia. ¿Cómo se calcula la potencia? Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver, tengo por aquí. Vale. Cálculo de consumo de potencia. Primero, cosas que afectan. Velocidad de corte, que ya lo tenemos calculado. El avance, que también lo tenemos calculado. Profundidad de pasada. Luego tenemos la potencia necesaria, que es lo que vamos a calcular. Y la solución, la fuerza de corte en newtons por milímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, la fuerza de corte la vamos a sacar de datos históricos prácticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que PC es igual a, ¿vale? Lo que sería la potencia necesaria es igual a la velocidad de corte por la pasada por el avance por la fuerza de corte específica en newtons, ¿vale? Newtons por milímetro cuadrado. En este caso he puesto 1800. Todo esto dividido entre 60 por 10 a la 3. Esto me da un total de 0,96 kilovatios, ¿vale? Tened en cuenta que he estado mirando, no soy yo muy ducho en motores, pero he estado mirando los motores típicos de un torno y son de 5,5 kilovatios, ¿vale? Entonces, como es obvio, para una pasada de 2 milímetros, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, claro, si por eso esta pasada en vez de 2 fuera de 10 milímetros, pues como podéis imaginar, aquí ya nos acercaríamos al tope, ¿no? Porque ya estaríamos llegando a 5, ¿vale? Esto